Hoy, en 678, a 20 años del atentado a la Embajada de Israel. Verdad y justicia para nuestros seres queridos, los muertos y los heridos en este inexplicable y brutal atentado del cual mañana se cumplen 20 años. En primer término, tengo la obligación moral insoslayable de agradecer públicamente al gobierno de la presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley reparatoria. El antisemitismo de Clarín y La Nación. Matu Castañeda puso en su lugar a Castro. Ya ahora casi es un hábito, porque ahora tenemos a lo presidenta, que debo decirlo, y esto es así, y lo digo claramente, y pido perdón por el error de no haberlo dicho así antes, ¿no? Así que esto se lo dedico a nuestros queridos colegas de 678 para que lo tomen, Tenemos a lo presidenta. Nelson Castro, que le habla, es desde siempre, pero me sorprende el día de hoy todavía seguir viéndolo así, y le habla directamente a la presidenta, enojado, con un tono solemne, diciendo: usted, presidenta, debería pedir perdón, debería informarse. ¿Quién sos vos, Nelson Castro? Le digo a la señora presidenta, que me escucha con tanta atención, cosa que agradezco mucho. Le digo a la presidenta, ¿no?, que seguramente no se informó. ¿Por qué le hablas así a la presidenta? ¿En función de qué te arrogás el derecho de dirigirte a ella así insultivamente, de decirle: infórmese? ¿Por qué le hablas así? No le hables más así, porque a mí me faltase respeto. Me falta respeto porque a mí me gusta la presidenta, yo la voté y yo la quiero. Entonces a mí me falta respeto que un comunicador se dirija así a mi presidenta. Está bien. Si 2 fallidos son reveladores, 3 son contundentes. Señora presidenta, o háganse cargo de la ciudad, de la seguridad de la ciudad como corresponde, o háganse cargo de la ciudad, de la seguridad de la ciudad como corresponde. Nuestro objetivo es mejorar el servicio a la gente. Tiene que haber un plan de cómo se van a hacer las obras. Todas las obras nuevas de acá en más son responsabilidad del gobierno nacional, de la ciudad nuestro. Son responsabilidad del gobierno nacional, de la ciudad nuestro. No pedimos un solo peso para eso. Se le explicó a los vecinos cómo se estaba trabajando y qué se iba a hacer. Ellos entendemos que la preocupación de ellos es que esté desordenado todo lo que está entre la villa. Hoy nosotros comprometimos, como lo venimos haciendo, la participación del gobierno nacional, para la participación del gobierno de la ciudad. Un comentario medio discri fue elegido para la promo del programa. Otra pasión. Bueno, esta es de Independiente, que se habría ido contentísima del estadio. ¿Habrá abrazado en los 5 goles? ¿Por qué me pasó que llegué a abrazar un hinchera? La reforma del Banco Central. Castro versus Heller. La pregunta primera a hacerse, ¿las reservas para qué son? Mire, yo le voy a decir... Yo lo escucho a usted, con todo el respeto, digo, pero este cuentito, digamos, es difícil de creerlo, porque hay una historia de 8 años de gestión que dice, ¿y ahora se acordaron de todas estas virtudes que tiene? Primero, no es un cuentito. Y bueno, tiene mucho cuentito. No. Y bueno, ahí sí. Yo no hago cuentitos. No, es la realidad, diputado Heller, porque se hace, por una situación de necesidad, se hace. ¿Y por qué no? ¿Y qué tiene de malo? Pero no, porque se ignora la realidad. Se hace como si... La realidad es que hay una situación de déficit fiscal, diputado Heller. No lo va a negar usted esto. ¿Qué? ¿Qué déficit fiscal? ¿Lo va a negar usted esto? No hay déficit fiscal. Pero por favor, diputado Heller. No hay déficit fiscal. Pero por favor. Hay una situación más ajustada. Pero hablemos de la realidad, diputado Heller. El Estado está tomando fondos de cualquier parte. ¿De dónde saca usted esos datos? De la realidad que marcan especialistas independientes, que marcan de esto. Por favor, diputado Heller, le agradezco muchísimo y seguiremos... Usted no me saca del aire, pero cuando no le gusta lo que me permite, le vaya muy bien. No me permite. Tenga usted un me permite, diputado Heller, me permite. Adiós. ¿Cortó? Nos visitan Carlos Heller y Juan Gómez de la JP Descamisados. Lindo programa, ¿no? Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por
otro día de excelentes noticias. 1. Las Malvinas Argentinas, cambio de época y apoyo chileno. Quiero agradecer especialmente el apoyo de la hermana República de Chile hacia la causa de Malvinas. 2. Las Malvinas Argentinas. Cameron y los intelectuales pro Cameron cada vez más solos. Malvinas. Estados Unidos desmintió a Cameron. Según la agencia AFP, un funcionario de la Casa Blanca aseguró que su país mantiene una posición de neutralidad. El gobierno pide una resolución pacífica del asunto, aseguró. El primer ministro británico había sostenido que tenía el apoyo norteamericano. 3. Vuelve y con todo. La patria socalera. ¿Cuál es el progresismo de un proyecto que avala la ley antiterrorista? Con los que están en la base de datos de inteligencia criminal, que son, para que la gente me entienda, buchones y delincuentes, los cruzamos con dirigentes sociales. Eso es una explicación válida. Hay una denuncia, Fernández, esta misma noche en el sitio del diario Perfil, perfil.com. ¿Cuál es el progresismo de un proyecto que avala la ley antiterrorista? ¿Cuál es el progresismo de un proyecto que avala la ley antiterrorista? Asciende 678 ante una corpo que se debate entre el subte y el zócalo. Más atrás nuestro será unos 30 metros, empieza la seguidilla de que empiezan a chocar alrededor de entre 6, 7 y 8 autos. Alrededor de entre 6, 7 y 8 autos. Nos decía personal que está trabajando que solamente 2 heridos, pero ninguna de gravedad. ¿Vos llegaste a ver algo? Sí, un herido que se cortó el dedo y otro que se cortó un poquito la nariz, pero nada grave. Alrededor de entre 6, 7 y 8 autos. Qué suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte, suerte igual te vi. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Acá estamos. ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, colegas? ¿Cómo anda, Hueco? Aquí dice. ¿Cómo andan, colegas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todos en orden? Es rara la situación, pero ya nos vamos a ir adaptando, a poco. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Carlos Heller. Hola, Carlos, ¿cómo va? Bienvenido. Carlos es diputado nacional por Nuevo Encuentro. Muchas gracias por venir, Carlos. Gracias. También está con nosotros para compartir el programa Juan Miguel Gómez. Hola, Juan, ¿cómo te va? Bienvenido, Juan, es secretario general de la JP Descamisados. Primera vez en el programa, ¿no? Así es. Bueno, bienvenido entonces. Muchas gracias. Vamos a arrancar con el primer tema del día. Tiene que ver con el nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel. Hoy estuvo el vicepresidente Amado Boudou allí dando un discurso y también en el próximo informe vamos a ver los dimes y diretes, las idas y vueltas alrededor de la declaración de la Daya. Lo vemos. A 20 años del atentado a la Embajada de Israel, el antisemitismo de Clarín y La Nación, Matu Castañeda puso en su lugar a Castro. Como demuestran los hechos, la Daya repudió los conceptos antisemitas de La Nación. Quizás abochornado, el centenario diario faltó a la verdad, desconociendo el repudio. El roña Castro, que paradojalmente dice practicar el juego limpio, se sumó a la mentira de La Nación, acusando encima de falaz a la presidenta. Repasemos brevemente la historia. Diarioregistrado.com. La Daya cuestionó a La Nación. Diario La Nación. Enérgica desmentida. Negó la Daya haber criticado a La Nación. No rechazó un artículo del diario. El presidente de la Delegación Argentina de Asociaciones Israelitas, Aldo Donsis, negó ayer a La Nación que la entidad haya aprobado un comunicado o una declaración de rechazo por el artículo publicado el lunes en este diario sobre el viceministro de Economía, Axel Kicillof. Queremos preguntarle cuál es la realidad, Aldo. En realidad, referente al artículo del periodista Páez que salió en La Nación, la Daya hizo un escrito público que es una reflexión política.
En lo único que la DAIA dijo que no hizo fue un comunicado. Digamos, la diferencia es un formato solamente. Así que quizá la negación está dada en que no fue un comunicado, pero sí, por supuesto, esa reflexión política la hizo la DAIA y salió con membrete de DAIA, por supuesto. Pero no es que no existió, o sea, al contrario, sí existió. O sea, la DAIA dijo lo que dijo la presidenta anoche que dijo la DAIA. Sí. Eso existió. Eso existió. Hoy leí una editorial en La Nación tendiente a justificar lo que había dicho, o escrito, mejor dicho, uno de sus periodistas, y que hasta fue reconvenido por la propia DAIA. O sea, la DAIA dijo lo que dijo la presidenta anoche que dijo la DAIA. Sí. Eso existió. Eso existió. Habíamos puesto que miráramos con preocupación ciertas utilizaciones respecto a hacer referencia o si tiene un abuelo rabino o si el papá es psicólogo. Lo que tenemos que pensar es que aquellos quienes tenemos ya algunas canas, sabemos que muchos amigos, compañeros de nuestra generación, el solo hecho de haber sido nieto de rabino o hijo de psicólogo o haber tenido quizá en su biblioteca un libro de Marx, eso le ha costado hoy ser un desaparecido y haber sufrido doblemente. Haber sufrido por esas condiciones solamente y por ser judío, un agregado más. Entonces, por eso la DAIA dice, observamos con preocupación. La presidenta mintió, porque ese comunicado de la DAIA no existió, fue falso. Lo reconoció ayer la DAIA. Sí existió. O sea, la DAIA dijo lo que dijo la presidenta anoche que dijo la DAIA. Sí. Eso existió. Eso existió. Yo le pido a la presidenta de la República, sé que es un imposible, pero debo hacerlo. Señora presidenta, infórmese de los temas de los que habla, porque usted tiene una responsabilidad. Señora presidenta, usted la informa mal y por eso usted dice cosas que son inexactas y entonces miente. Señora presidenta, usted la informa mal y por eso usted dice cosas que son inexactas y entonces miente. Cuando digo esto, señora presidenta, que usted ayer ha mentido, lo digo porque quiero cuidar su imagen. Lo digo porque quiero cuidar su imagen. Reforzando su antisemitismo, el diario opositor La Nación dio lugar en su página digital a estos comentarios, como bien reflejó ayer Duro de Domar. También fui, Daniel, a buscar un poco lo que eran las cartas de lectores de La Nación. Fíjate lo que dicen las cartas de los lectores de La Nación. Dice, por ejemplo, Todavía Decente firma, dice, es porque dicen que un judío es un buen tipo, pero dos son un gueto. Siempre se quieren poner cerca del calor del poder y ahora que tienen una paisana de presidente ni te cuento. A ver, típico de los judíos ser marxistas. Y este comentario está, imagínate lo que será este comentario que lo anularon directamente, lo denunciaron. Otro, a ver, Nando dice la secuela del Holocausto, la paranoia de la comunidad judía. Hitler también mató testigos de Jehová con el fin de exterminarlo y discapacitado, pero bueno, así es esto, dice Astrohawk. Angélica dice, los japoneses sufrieron horrendo holocausto y no reclaman nada, ni se victimizan, ni andan diciendo permanentemente que los discriminan. Bueno, muy bonito todo esto. Está bien. Podemos sugerir desde este humilde programa a lo de lanación.com, que es un muy buen sitio de internet, si pueden regular de alguna manera el foro, si lo pueden moderar, para que la gente se pueda expresar, de conocer su opinión, pero que no dé sus opiniones discriminatorias y fundamentalmente que no violen la ley. Utiliza bien la ironía, Toñetti. La Nación efectivamente moderó los comentarios y decidió cuáles dejar y cuáles no. Y del antisemitismo de La Nación al de Clarín. En sendos editoriales de hoy, los opositores Bárbaro y Blanc promueven el retorno a la palestra de Pepe, relegado por un Pagni más sutil y no tan torpe. Clarín, por Julio Bárbaro. Los que nos quedamos en la plaza. Me emocionó la respuesta de Osvaldo Pepe a la señora presidenta, que en el colmo de la desmesura lo tildó de nazi y videlista. La izquierda cipaya siempre utiliza la palabra fascismo para nombrar al movimiento nacional con ideas y etiquetas traídas de Europa. Somos peronistas, señora presidenta, y no fascistas, como pretende esa izquierda que ni siquiera tendría vigencia si no fuera camuflada bajo nuestro digno nombre. Nosotros, los peronistas, nos quedamos en la plaza el día en que el general los expulsó de allí y también de la historia. Diario Clarín por Julio Blanc.
Los cuadros de la cámpora, seguramente llenos de buenas intenciones y espíritu de cambio, progresaron en la comodidad del cargo público, el chofer y los contratos para sostener su estructura. Habrá que ver si son capaces de cuestionar y crecer, o si ese es todo su mandato y su destino. El diario de Mañeto no da pie con bola y ahora embiste contra la Daya. Mañana se cumplen 20 años del atentado a la Embajada de Israel y Clarín, una vez más, intentó politizar un trágico suceso. La realidad lo volvió a desmentir. Diario Clarín. La comunidad judía local vive una crisis que se expresa, por ejemplo, en la dificultad para renovar la conducción de la AMIA y en la disconformidad general por su tibieza en el pedido de esclarecimiento de los dos atentados. Mi nombre es Carlos Susevich, soy el padre de una de las lamentables víctimas de este brutal atentado. Verdad y justicia para nuestros seres queridos, los muertos y los heridos en este inexplicable y brutal atentado del cual mañana se cumplen 20 años. En primer término, tengo la obligación moral insoslayable de agradecer públicamente al gobierno de la presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley reparatoria. Debemos decir que este y el del fallecido doctor Néstor Kirchner fueron los únicos gobiernos que nos recibieron, nos escucharon y actuaron. Pero en su arremetida contra la Daya, Clarín no advierte que contradice a su vocero Castro. La Daya dijo que expresó su preocupación por la nota de La Nación, que aludía a la ascendencia rabínica del viceministro de Economía, Axel Kicillof. La presidenta mintió, porque ese comunicado de la Daya no existió. Fue falso. Lo reconoció ayer la Daya. La Daya dijo que expresó su preocupación por la nota de La Nación. En su ciclo de anoche, el hombre fuerte de Mañeto no rectificó su mentira respecto del repudio de la Daya y cargó durísimo contra un querido programa de la tele pública. Ya ahora es casi es un hábito, porque ahora tenemos a lo presidenta, que debo decirlo, y esto es así, y lo digo claramente, y pido perdón por el error de no haberlo dicho así antes, ¿no? Así que esto se lo dedico a nuestros queridos colegas de 678 para que lo tomen, Tenemos a lo presidenta. En el primer a lo presidenta de la semana, en un momento la presidenta, después de referirse en forma lamentable y descalificadora a los artículos de los colegas Osvaldo Pepe y Carlos Pani, con quien expreso mi solidaridad, y después la felicito. Debo hacerlo libre para aquellos que dicen, Nelson, vos siempre la criticás. Yo la felicito a la presidenta por esto, cuando habló de la maravillosa juventud de los chicos que están allí en la cámpora. Porque la verdad que efectivamente son jóvenes, en muchos casos, que son una maravilla para hacer negocios y tener unos puestos bárbaros. El que no es director es gerente, el que no es gerente es ejecutivo de allá, forma parte de la empresa. Son una maravilla. Suena raro el pataleo por los discursos de Cristina, viniendo de quien tiene un programa radial diario de 3 horas, más media de la transición con Hellblum, 1 hora de juego sucio, una columna en Telenoche y editoriales extensísimos en el hermanito Sonsón, y que encima siempre dice lo mismo, ya que le pagan fortunas por decir siempre lo mismo. Ya ahora casi es un hábito, porque ahora tenemos a lo presidenta. La presidenta se refirió a esto en el a lo presidente, en esta, yo diría, exposición tipo a lo presidente de la República, ¿no? Tuvo mucho aire de a lo presidente. Cada vez se van pareciendo más al a lo presidente de Hugo Chávez, Y es una mezcla esto de Susana Jiménez y a lo presidente. Para finalizar, ayer el Matu Castañeda puso en vereda a Castro. Y una pequeña postilla sobre Nelson Castro, que le habla, es desde siempre, pero me sorprende el día de hoy todavía seguir viéndolo así, que le habla directamente a la presidenta, enojado, con un tono solemne, diciéndole, usted, presidenta, debería pedir perdón, debería informarse. ¿Quién se bajó, Nelson Castro? Le digo a la señora presidenta, que me escucha con tanta atención, cosa que agradezco mucho. Le digo a la presidenta, ¿no? Que seguramente no se informó. Por eso aquí damos aquellas cosas que usted olvidó, señora presidenta, ¿sí? Señora presidenta, cuando vivía su esposo, el ministro de Economía era su esposo. Señora presidenta, esto
nos lleva al pasado. Lamentablemente, señora presidenta, usted esto lo dice, pero después lo que hace es todo al revés. Usted, presidenta, debería pedir perdón, debería informarse. ¿Quién sos vos, Nelson Castro? ¿Por qué le hablas así a la presidenta? ¿En función de qué te arrogás el derecho de dirigirte a ella así, insultivamente, de decirle, infórmese? ¿Por qué le hablas así? No le hables más así porque a mí me faltase respeto. Me falta respeto porque a mí me gusta la presidenta, yo la voté y yo la quiero. Entonces a mí me falta respeto que un comunicador se dirija así a mi presidenta. Está bien, pero está bien que tiene derecho Nelson Castro en dirigirse a la presidenta como en él los quiera, términos, y yo tengo derecho a decir que él me insulta. Exactamente. Por eso lo que decimos siempre, la libertad de expresión tiene dos calles, la calle Castañeda y la calle Nelson Castro. Bueno, muy bien. Hay varios ejes, Carlos, en este informe, muchísimas cosas para decir. Demasiado, ¿no? No sé por dónde entrarle. Yo estaba pensando, si tenés algún comienzo, empezá vos, si no yo tengo... Yo empezaría tal vez por el final, porque a mí de toda esta cosa horrible, de esas notas haciendo calificaciones sobre Axel Kicillof por su origen y qué sé yo cuánto, más me impresionó la nota de La Nación del día siguiente tratando de explicar la cosa, cuando dice... bueno, Hitler mató 6 millones de judíos por un problema religioso. Y está haciendo ahí una tergiversación brutal de la historia. El nazismo no perseguía a los judíos por problemas religiosos, perseguía a los judíos, a los comunistas, a los gitanos. Tenía toda una concepción de la construcción de una raza superior, de la pureza de la raza aria. Y atrás de esa concepción de la pureza de la raza aria armó todo ese brutal hecho que se desarrolló y culminó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, querer achicar el tema nomás ya es una cosa muy grave. Después, esa ridiculez de negar, es decir, de agarrarse de si es una reflexión política o un comunicado. Lo que hizo la DAIA es muy, no sé, me sale berreta, no sé si se puede decir. ¿Se puede decir berreta? Sí. Bien. Porque lo cierto que el comunicado existió, lo cierto que lo quisieron disimular y no pudieron, lo cierto que las explicaciones que dieron, a mi juicio, complicaron más la cosa, los dejaron más mal parados. Y lo cierto es que todo ese tufillo, cuando se empieza a hablar de marxistas, de judíos y qué sé yo cuánto, a mí me hace acordar épocas muy jodidas, ¿no? Ya de acá, no de allá, de acá. Porque ese mismo tipo de calificaciones lo usaron los genocidas. Vamos a hablar el 24 de marzo, estaremos todos allí rememorando lo que significó ese golpe. Si uno se pone a leer, y además si uno lee lo que dijo Videla el otro día, no hay que volver, ni siquiera hay que ir a los archivos. Si agarramos lo que dijo Videla el otro día tratando de explicar, además de esa cosa de lo peor que nos pudo haber pasado es el kirchnerismo, lo cual debe ser el mayor homenaje al kirchnerismo que yo he escuchado en los últimos tiempos, porque efectivamente creo que es así. Toda esa cosa, nosotros vinimos a impedir que el marxismo internacional se instale y tuvimos una guerra, es la misma cantinela de los nazis. Entonces, cuando se defienden esas cosas, aunque se quiera disimular, se muestra la hilacha de una manera gravísima. Juan, estaba pensando que una de esas hilachas que se ve fuerte tiene que ver con las críticas que hay de parte de la oposición a la participación de jóvenes en la política. Algo así como son maravillosos para hacer negocios y para tener cargos, decía recién. Sí, la barbaridad que decía recién Nelson Castro, que aparte yo alguna vez tuve la desgracia de ver esa parte de su programa. La desgracia porque es realmente un dolor de estómago tener que escuchar a Nelson Castro hablándole a la presidenta, como decía Castañeda, hablándole a la presidenta. No sé desde qué autoridad moral, no sé desde dónde y con qué coherencia puede hablarle a alguien que es un empleado de los grupos económicos que fueron partícipes y protagonistas de la última dictadura militar, que son el boicot permanente a la democracia. Y en
En el tema de la cámpora particularmente, en el tema del ataque a la juventud que hace sistemáticamente las corporaciones en la Argentina, es un ataque que tiene que ver con criticar una parte de lo mejor que ha tenido este proceso político, que ha tenido la conducción de Néstor y Cristina en la Argentina, que tiene que ver con la incorporación de jóvenes a la política. Jóvenes que vieron en la conducción política de ellos dos un enfrentamiento contra los actores de poder, vieron un enfrentamiento contra aquellos que permitían o que generaban la pobreza en la Argentina, que generaban la desigualdad, que generaban la exclusión. Me parece que para los medios hegemónicos, los jóvenes solo son noticia en los grandes multimedios cuando estamos peleándonos en la puerta de un boliche o cuando estamos tomando una cerveza en una esquina, y ahí esas imágenes son repetidas, ¿no? Hay varios programas en la televisión que se encargan de pasar esas situaciones, como los pibes se agarran a trompadas en la puerta de algún boliche, pero no somos noticia cuando estamos organizados en función de un proyecto de transformación. ¿Sandra? Sí, habría que decirle a Nelson Castro que se informe, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Matías Castañeda. Estaba viendo ayer Duro de Domar cuando hizo esa reflexión un poco vigorosa, y la verdad que yo sentí lo mismo porque a ver, escuchar a Castro dirigirse de esa manera, ¿no? A una presidenta elegida democráticamente, ha sido mucho más respetuoso con otro tipo en otro tipo de situaciones institucionales, y tener digamos, el tupé de hablar de esa manera francamente irrespetuosa, mientras estaba equivocando él, y no tener por lo menos la honorabilidad de decir después, el equivocado era yo, el que no estaba informado era yo, ¿no? ¿Le pidió disculpas? No. Entonces, realmente me parece que él es parte de otro montón de situaciones con periodistas del monopolio que siempre sangran por la herida cuando hay una crítica de parte nuestra, de parte de algún funcionario, de parte de alguien que apoye el proyecto y que sienta que se está saltando por sobre la verdad, porque acá el problema no es estar a favor o en contra de determinada política o determinada fuerza política. El problema es cuando se miente, lo venimos diciendo hace años. El problema no son las opiniones de esos diarios, el problema es la información que trafican como si fuera información neutral, cuando no es neutral, y cuando además la inventan en muchas oportunidades. Y creo que la afrenta que sienten, eso que los desborda, que a Nelson Castro lo pone como loco realmente, ¿no? Porque entra como en un estado de emoción violenta, es que perdieron el privilegio de la posición dominante. Claro. Durante décadas tuvieron la última palabra, durante décadas lo que ellos decían, venía la tanda y se terminaba la cuestión. Y ahora hay lugares desde donde se les contesta y se la tienen que aguantar. Estaba pensando que desmentir con una mentira, como hace el diario La Nación, es, digamos, la peor de las torpezas, ¿no? Frente a una situación como la que se había planteado alrededor del tema de la Daya. ¿Verdad, Dante? Quiero tu opinión. Sí, a ver, 3 cosas y un comentario discriminatorio. Yo cuando lo veo a Nelson Castro me doy cuenta que se puede ser una señora gorda y ser varón, ¿no? Eso por un lado. Pero después digo 3 cosas. Digo, la primera, que yo ya alguna vez lo dije también, incluso cuando aparecía lo de Nelson Castro, es decir, bueno, digamos, él se cree un representante de la sociedad civil, y él se cree entonces un representante de la gente, no del pueblo, ¿no? La gente es la sociedad civil, el pueblo es otra cosa. Entonces él se arroga y se considera con derecho a enfrentar a la presidenta, por más que sepa que seguramente no la está escuchando, ¿no? Después también una pequeña cosita que podría verse a partir de los editoriales de Clarín y La Nación. Da la sensación de que La Nación también, por dirigirse al público que se dirige, apunta a azuzar esa especie de fantasma marxista dentro del gobierno. Mientras que Clarín, también por el público al que se dirige, apunta a el peronómetro. Lo llama Julio Bárbaro, yo soy el que me quedé en la plaza. Justamente ayer también, digo, el editorial de Pepe también decía, ustedes son los que se fueron, nosotros somos los que quedamos, ¿no? Hay como los dos lugares. Y después también, digo, simplemente para reflexionar, digo, otra vez, ¿puede pensar que la Cámpora, la JP descamisado, los pibes que están militando, digo, se los puede hacer análogos a la juventud maravillosa de los 70? Digo, aparte, digo, es una cosa de una histeria total, porque por un lado se los acusa de eso, venales, corruptos, etcétera. Después, por otro lado, se los acusa de tener una especie de gen soberbio montonero, o sea que por un lado son y no son.
¿no? Cuando digo, me parece que está claro que uno puede hacer miles de críticas a la juventud, a la militancia kirchnerista, lo que sea, pero me parece que ha habido un avance que seguramente tiene que ver con los 30 años de democracia, y es que todos tenemos muy en claro que hay un límite democrático. Digamos, a ninguno se le ocurre la violencia, a ninguno se le ocurre tomar las armas, y me parece que eso es algo valorable. Totalmente. Vamos a cambiar de tema, pasamos a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Heller, que usted tiene que ver obviamente con el tema, y de hecho tuvo un diálogo con Nelson Castro hoy a la mañana. ¿Fue en la radio o ayer? Ayer a la mañana en Radio Mitre, lo escuchamos y lo debatimos, dale. La reforma del Banco Central. Castro versus Heller. Estoy saludando al diputado por el Frente para la Victoria, Carlos Heller. Diputado por Nuevo Encuentro. Por Nuevo Encuentro, tiene razón. Sí, lo tenemos tan asimilado al Frente para la Victoria. Salió finalmente esta modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué dice usted para todos aquellos que señalan que esto es producto de una situación deficitaria que tiene el Tesoro ante el nivel de gastos que hoy tiene el Estado? La pregunta primera a hacerse, ¿las reservas para qué son? Mire, yo le voy a decir, para atender las cuentas externas, para darle garantía a los depositantes en dólares de que siempre hay dólares suficientes para devolverle sus depósitos, para estar atento a cómo evolucione su balanza comercial. Yo lo escucho a usted, con todo el respeto, digo, pero este cuentito, digamos, es difícil de creerlo, porque hay una historia de 8 años de gestión que dice, ¿y ahora se acordaron de todas estas virtudes que tiene? Primero, no es un cuentito. Y bueno, tiene mucho cuentito. No. Y bueno, ahí sí. Yo no hago cuentitos, no es yo le digo lo que cuenta el gobierno, no le digo a usted. Este argumento, doctor Castro, de todo lo que se encara se cuestiona porque no se hizo antes. Pero por supuesto, diputado, porque ¿sabe qué? Porque se dice al revés. Porque, las dos cosas. Porque, diputado Heller... la medida, diga, pero debió haberse hecho antes. Pero no, y bueno, pero diputado Heller, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué, diputado Heller? Me cuestiona la medida porque no se hizo antes. Y pero obvio, porque le quita el fundamento. Le quita el fundamento del momento virtuoso. Porque ¿sabe por qué, diputado Heller? Yo lo escuché a usted hablar de la necesidad de eliminar los subsidios. Sí, por supuesto. Cuando se empezó a trabajar en la reducción ordenada de los subsidios. No es ordenada. No es ordenada. Usted empezó a decir por qué no se hizo antes. Pero por supuesto porque no es ordenada, pero los hechos me dan la razón, diputado Heller. Diputado Heller, me dan la razón los hechos. No acepte la realidad. Esto hubiera sido mejor antes, pero por supuesto, que se esté haciendo porque cuando ahora. se está haciendo, se está haciendo mal. Se invalida porque se hace ahora. Porque se hace mal, diputado Heller. Ese argumento, no es lamentable, ¿sabe por qué? No, es inaceptable. Pero no, es la realidad, diputado Heller, porque se hace, por una situación de necesidad, se hace. ¿Y por qué no? ¿Y qué tiene de malo? Pero no, porque se ignora la realidad. Se hace como si... La realidad es que hay una situación de déficit fiscal, diputado Heller. No lo va a negar usted esto. ¿Qué? ¿Qué déficit fiscal? ¿Lo va a negar usted esto? No hay déficit fiscal. Pero por favor, diputado Heller. No hay déficit fiscal. Pero por favor. Hay una situación más ajustada. Pero hablemos de la realidad, diputado Heller. El Estado está tomando fondos de cualquier parte. ¿De dónde saca usted esos datos? De la realidad que marcan especialistas independientes, que marcan de esto. Por favor, diputado Heller, le agradezco muchísimo y seguiremos... Usted no me saca del aire, pero cuando no le gusta lo que me permite, le vaya muy bien. No, me permite. Tenga usted un me permite, día. Diputado Heller, ¿me permite? Adiós. ¿Cortó? Ah, qué atento, seguimos. Bueno, para nada agradable, eso fue a la mañana además, ¿no? Tempranito. Tempranito. A ver, ustedes son periodistas, ¿no? Pero en realidad yo creo que ahí Castro no busca una persona para reportear, sino una suerte de sparring para él poder decir lo que él quiere decir del tema, porque no es que me preguntaba para que se dé la posibilidad de que yo dé mi opinión. Él quería debatir. Y más, quería que yo no diga las cosas porque me encimaba todo el tiempo y no me dejaba hablar. Pero no es casual, miren. Porque las cosas tienen... Pinedo, diputado del PRO, ámbito financiero, un día antes que se trate la reforma. La reforma del Banco Central es de las leyes más siniestras de la democracia. Mirá la virulencia. ¿Cómo se puede después discutir o charlar si cuando alguien viene y dice ese tipo de cosas? Prat Gay, con la modificación del artículo 20 se da licencia para manotear de 45 a 60 mil millones de pesos en el presente año. Manotear.
Sin embargo, después, eso lo dijo La Nación el 12 de marzo, pero después en el debate en la Cámara dijo 170.000 millones, es decir, le agregó 110.000 a lo que había dicho unos poquitos días antes, 110.000 más. Nadie sabe por qué. Entonces, más que hablar de Nelson Castro, ¿cómo se instalan las cosas? En el debate en el Parlamento yo escuché a diputados decir, la verdad que yo con el contenido de la reforma puedo llegar a estar de acuerdo, pero no puedo aceptarlo por las intenciones. ¿Y cómo se trata una ley a partir de las intenciones? Es una cosa terrible, claro, esquizofrénica. estaba pensando eso, Carlos, si tiene algún sentido desarmar esa idea, o si es posible desarmar esa idea tan armada que aparece, para la redundancia, que tiene que ver con esto de que hay 50.000 millones de dólares que el gobierno tiene ahí en una cajita que se llama Banco Central y que ahora está haciendo una modificación de algunos artículos como para poder meter más. ¿Hace falta desarmar eso o digamos, desde lo discursivo, o la realidad misma lo va a ir desarmando? No, las dos cosas. La realidad lo va a ir desarmando como desarmó cuando se resolvió pagar deuda con reserva y iba a volar todo por los aires porque estaba el custodio de las reservas de todos los argentinos frente al saqueo del gobierno. Acordate que esas frases se escuchaban. Entonces, el problema es, de fondo, que para alguna gente no es el Banco Central de la República Argentina, sino la República del Banco Central Argentino. Y no lo digo en broma, porque conciben al Banco Central como si fuera una suerte de verdaderamente un Estado independiente. Entonces, le va a prestar el Banco Central al Tesoro, va a financiar al Tesoro. ¿Qué tiene de malo? Porque la discusión de fondo es, ¿qué tiene de malo? En Estados Unidos, que a ellos les gusta tanto tomar siempre como modelo, el Tesoro coloca títulos y la Reserva Federal compra en proporciones enormes los títulos que coloca el Tesoro de los Estados Unidos. A nadie se le ocurre ni por casualidad decir que eso es malo. O emiten 500, 600 mil millones de dólares sin ningún respaldo, simplemente porque tienen que inyectarle fondos al sistema financiero. Y lo hacen porque toman la decisión. ¿Sabes quién la toma? El gobierno federal, el Tesoro y la Reserva, todos juntos, que es la otra cosa que acá se plantea. ¿A qué cabeza cabe seriamente que el Banco Central puede ser una cosa que se mueve por las suyas, que hace sus propias políticas, que fija sus propios objetivos? Entonces, es una cosa que se instaló en la época de los 90, fuertemente, porque apuntaba a que el Banco Central responda a las directivas del Fondo Monetario Internacional, es clarito eso, y que los gobiernos democráticos elegidos por la voluntad popular no dispusieran de ese tipo de instrumentos. Lo que no dicen es que al Banco Central en el 92 le sacaron toda posibilidad, cero posibilidad de hacer política monetaria. No le podía prestar al Estado, no le podía prestar a los bancos, no le podía prestar a nadie. Era un bobo que entraban dólares protegidos por una convertibilidad que permitía hacerle negocios fantásticos a tipos que entraban de afuera, plata sin ninguna limitación para entrar y sin ninguna limitación para salir. Cobraban en la Argentina tasas exorbitantes y después se las llevaban, y el central acumulaba esa reserva y emitía la misma cantidad de pesos que había de dólares. Es una barbaridad, es una porquería, no sirve para nada, la verdad que no sirve para nada. Lo que está haciendo ahora es nada más que devolverle al Banco Central la función que tenía antes de esa reforma y tener un Banco Central útil. Fíjate, se le cambió la misión, el objeto. ¿Qué decía hasta ahora el objeto? La misión del Banco Central es defender el valor de la moneda. Cavallo, en el mensaje de elevación, dijo: defender el valor de la moneda es algo tan importante que relega a un segundo plano los temas de equidad distributiva. Está dicho y escrito en el mensaje de elevación. Esa es la filosofía. ¿Qué se hizo ahora? El Banco Central tiene como objeto la estabilidad monetaria, porque obviamente, la estabilidad financiera, que es un tema del que se tiene que ocupar, la estabilidad del sistema y demás, el empleo y el desarrollo con equidad social. Y vos sabés que
aunque a ustedes les parezca mentira, hubo un montón de intervenciones en la Cámara de diputados que decían que esto de poner un objeto múltiple al Banco Central era para disimular que el gobierno no actuaba contra la inflación. Entonces que había que quedarse con ese objeto único, que en realidad era el único. Ahora, ni siquiera se acuerdan que con el objeto único tuvimos el fin dramático de la convertibilidad, la explosión de la Argentina de fin del 2001 y el descubrimiento de que era una mentira absoluta. Yo digo, era como alguien sentado arriba de un resorte, ¿sí? 1 a 1. Te levantaste, el resorte hizo así y de un día para otro el 1 a 1 se fue 1 a 3. ¿Dónde estaba la lucha contra la inflación, el control del valor de la moneda? Todo mentira. Carlos, una pregunta más respecto a eso de este tema. ¿No se hizo antes por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Son razones políticas o son razones económicas las que argumentan el hecho de que esto no se haya hecho probablemente que son los primeros 3 años del gobierno kirchnerista, los primeros 5 años? ¿Por qué se esperaron estos 8 o 9 años? A ver, yo no puedo contestar, puedo interpretar. Porque yo no puedo contestar porque yo no tengo cómo contestarlo. Primero, había tantas cosas para hacer que uno tendría que decir, bueno, pero mira todo lo que sí se hizo. Y bueno, ¿cuál es el orden en que hay que hacer las cosas? Probablemente, por ejemplo, terminar con la relación base monetaria-reserva, hasta ahora no era necesario. Y entonces se arregló con un decreto, que también es otra cosa que se usó en la Cámara. Otra cosa muy divertida que pasó en la Cámara es que hubo una cantidad, no sé si divertida, me voy a corregir, ¿no? Le saco la palabra. Porque un montón de diputados hablaron de la oposición diciendo, cuando Néstor Kirchner era presidente, las cosas se hacían de otra manera. En ese momento se gestionaba bien, había prudencia en el manejo del gasto, había esto. Hubo un elogio generalizado a Néstor Kirchner que llevó a que Agustín Rossi, cuando hace su intervención de cierre, dice, bueno, aunque tarde, está bien, en realidad están reconociendo a un gran presidente, etcétera, etcétera, pero permítanme decir, tiene una doble intención esto. Lo que están queriendo decir es que este gobierno es malo. Y entonces hacen el elogio del que ya no está para... Es la gran Alberto Fernández. Claro, entonces, ¿por qué no se hizo antes? Y bueno, qué sé yo, la verdad, hay mucha otra cosa. ¿Por qué no se empezó antes con los subsidios? Se podía ver, es la misma discusión. Ahora, no invalidemos las cuestiones, porque acá cada cosa que el gobierno encara ahora, como tiene... No iba en ese sentido. No iba en el sentido invalidante, sino a ver si efectivamente había una explicación. Intervengo porque el interrogante estaba pendiente en la medida que la refutación que hacen los diputados en la Cámara y lo que Nelson Castro te decía en ese desagradable diálogo, y uno se pregunta, o mejor dicho, en esta mesa estuvo Néstor Kirchner, y recuerdo que yo lo había... digamos, guapiado malamente, pero con ironía, a Aníbal Fernández, diciéndole por qué tenían en el Banco Central a Redrado. Una pregunta que tiene relación con tu pregunta. Yo recuerdo que le dije eso, Aníbal Fernández no me contestó lo que yo quería que me contestara. Probablemente no tenía la posibilidad de contestarme. Al otro día, o a los 2 o 3 días, vino Néstor Kirchner. Dice, por una pregunta que hicieron acá, me acuerdo, le voy a decir, ¿qué quería que pusiéramos? A Kunkel. Respecto de la pregunta, yo sabía que esa pregunta está. Es como preguntar a un equipo de fútbol, ¿por qué no fuiste siempre adelante en vez de ser defensa en el primer tiempo? Porque no podía. Porque yo sabía que los jugadores que tenía eran para hacer defensa en el primer tiempo y dejar al final el segundo. En política hay plazos, hay tiempos que no son los de cada uno. Agreguemos cosas, está bien eso, pero agreguemos cosas. Mira, la Argentina en el 2003 tenía 11.000 millones de dólares de reserva. Ahora pagamos 25.700 millones y tenemos 47.000 millones de reserva. Entonces, decir que este gobierno va a despilfarrar, ya es una falta de respeto ahí, de movida nomás, porque creo que es muy difícil encontrar un periodo de tanta acumulación de reservas como ahora. Argentina en el 2003 tenía una deuda externa medida en términos Producto Bruto del 139%. La deuda en dólares... Para que entendamos... Una vez y un tercio lo que se produce en un año. El Producto Bruto Interno, todo lo que se produce, bienes y servicios. La deuda
externa en dólares en manos de particulares a enero de este año es del 8,5%. Esto es lo que pasó en estos años. El Producto Bruto además creció el 80%. El Producto Bruto acumulado comparado 2003-2011 creció el 80%. Entonces, es una falta de respeto. Estaba la negociación de la quita de la deuda. Pero en el medio está la quita de la deuda, pagarle al fondo. El otro día yo le escuchaba a la presidenta en uno de los discursos que dijo, porque para mí es un hecho de una trascendencia notable, aunque no parezca que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Dijo, hablaba de la valentía de Néstor Kirchner cuando se sumó a la iniciativa del no al ALCA. Y dijo, ¿ustedes se imaginan dónde estaría la Argentina ahora si no hubiera habido ese Mar del Plata del 2005 y ese no al ALCA? Entonces hay que ver la sucesión de los hechos y de verdad el infierno que era este país en el año 2003. Porque es cierto, aquella cosa que usaba Kirchner tanto, decía, ahora lo primero es salir del infierno. Es cierto. Y yo te digo, hay tanto todavía para hacer y discutir. Porque cuando nos pongamos a discutir los recursos naturales, también va a aparecer el argumento, ¿y por qué no se hizo antes? Y cuando discutamos la política de transporte, también va a decir, ¿y por qué no se hizo antes? Bueno, pero bienvenido que se haga. Enhorabuena que se empiecen a discutir estos temas, porque es como una sucesión. Se van resolviendo algunos problemas y aparecen otros que quedan en la prioridad. Y además, Carlos, estaba el argumento de los fondos buitre. Vos acordate que digamos, que si el Banco Central a veces se abre, le presta, se puede tomar ese dinero. Pero, o sea, hubo un montón de cosas que también, digo, el contexto hasta cambió. Hubo un diputado del otro día en el debate que exaltó el fallo del juez Griesa. Parece mentira, dijo, no, pero acá no nos olvidemos además que está el fallo del juez Griesa y estamos haciendo este tipo de cosas que ponen en peligro. Hay argumentos terribles. ¿Juan? Sí, por un lado, de la exposición que hacía Carlos, me parece que la cuestión que está en discusión en la Argentina es la supuesta independencia de los actores financieros, ¿no? Esto que decía el general Perón en su momento de que la economía no es libre o que la manejan los consorcios privados en función de sus intereses, o lo maneja el pueblo en función de los intereses del mismo. Esta discusión de que la independencia del Banco Central en ese sentido es una falacia porque, como decía el diputado Heller, la dependencia del Banco Central en las épocas de neoliberalismo en la Argentina, en las épocas de entrega de nuestro patrimonio, era la dependencia a los actores financieros internacionales y era la dependencia al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece que nosotros avanzamos en una disputa y que, por supuesto, las disputas se dan en función de que se va construyendo la correlación de fuerza. Lo que decía Néstor Kirchner en ese momento, cuando vino al programa, yo me acuerdo de ver ese programa, lo que planteaba claramente era la estrategia con la cual nuestro pueblo y la conducción de Néstor Kirchner iban planteando las disputas que nosotros teníamos que dar a partir de que se construye una correlación de fuerza que nos permitiera enfrentar a esos actores que, como hoy, salen a plantear su concepción ideológica, pero que a veces la disfrazan de los argumentos que pueden. Y para disfrazarle los argumentos que pueden, dicen, ¿por qué no se hizo antes? O Nelson Castro en la discusión planteaba el tema de los subsidios, ¿no? Y decía, ahí creo que tuvo un rapto de sinceridad, porque lo que él decía es, yo no estoy de acuerdo en este orden del tema de los subsidios. Claro, él hubiera preferido, seguramente, que los subsidios se le quiten a los sectores que tienen menos recursos en la Argentina. Hubiera preferido que se haga una política de distribución del ingreso para permitir que los subsidios lleguen a los que más los necesitan y no a aquellos que están en condiciones de pagar un precio más caro. Carlos, por supuesto que yo creo que la política es justamente eso, o sea, es el ordenamiento de las prioridades y los factores ideológicos que intervienen justamente en ese ordenamiento que se da de las prioridades y de las cosas. Pero también me parece que la política es quien debe dar respuesta, digamos, a ese ordenamiento, que justamente a partir de eso es desde donde se devela este aspecto ideológico que me parece tan importante. Ahora hay una cosa, perdón. Una aclaración cortita. Sí. Y ni siquiera la reforma que hemos aprobado dice que el Banco Central deja de ser independiente. Al contrario, dice que el Banco Central no recibirá órdenes del Ejecutivo, etcétera, etcétera. Lo que dice es que coordinará sus políticas con las políticas que genera el Poder Ejecutivo, es decir, una cosa elemental.
En Brasil, que lo ponen toda la vida de ejemplo, esto tiene categoría constitucional. En la Constitución dice, se crea el Consejo de Políticas Monetarias, que actuará según indicaciones del presidente de la Nación. Lo preside el ministro de Economía, integran ese consejo otros 2 o 3 ministros, ¿no? El presidente y el vice del Banco Central. Y Brasil es investment grade, tiene todos los chiches, etc. ¿A quién se le puede ocurrir en serio que se puede sustentar, porque se pone cara de serio, que el Banco Central no tiene que coordinar? Entonces, si el Estado, representado por el Poder Ejecutivo, quiere llevar adelante, por ejemplo, una política de generación de empleo, de crecimiento del mercado interno, y el señor que está en el Banco Central quiere poner metas de inflación, decide subir la tasa de interés y absorber fondos para enfriar la economía. Chocan los trenes, es un disparate, no es serio, no soporta ningún análisis. Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a una clásica sección de 678, la patria tuitera. La patria tuitera. Twitter de Club de Finanzas UCB. Directores de Goldman Sachs llaman a sus clientes marionetas, dice Greg Smith, quien renunció hoy a la firma. Diario The New York Times. ¿Por qué abandonó Goldman Sachs? La sincera confesión de un ejecutivo del banco más polémico y poderoso del planeta. La gota que colmó el vaso de la paciencia de Greg Smith fueron las decenas de emails que le llegaron a su buzón a lo largo del último año, en los que sus compañeros y superiores calificaban a los clientes como marionetas. En ese momento, Smith era la imagen del video corporativo que Goldman Sachs mostraba a los alumnos más sobresalientes de las principales universidades del mundo. Incluso en ocasiones daba animadas charlas para seducirlos y que se incorporasen a la compañía. Supe que era el momento de marcharme cuando ya no podía mirar a los ojos a aquellos universitarios y contarles lo fantástico que era trabajar para el banco. Se justifica. Twitter de Michael Moore. Lo sé, siempre me refería a los de Goldman Sachs como titiriteros, pero siempre hablaba en sentido figurado. No pensé que ellos pensarían lo mismo. Twitter de Armando. Senado deroga avenimiento. Ningún juez absolverá al autor de delito de integridad sexual por el perdón de la víctima. Diario Página 12. Voto contra el avenimiento. Después del crimen de Carla Figueroa en diciembre pasado, el Senado trató en sesión el proyecto presentado por Daniel Filmus, que anula el artículo 132 sobre el avenimiento. La votación se realizó por unanimidad. Ahora deberá ser tratado en diputados. Twitter de Luisa Lefel Reis. A mí me pasó que llegué a abrazar a un linchera, Sergio Hendler Dixit, sobre el partido independiente Boca. Nuestra pasión. Bueno, esta es de Independiente, que se ha ido contentísima del estadio. ¿Habrá abrazado en los 5 goles? ¿Por qué me pasó que llegué a abrazar un linchera? Twitter de Federico Pur. Pensaba volverme a casa en subte, pero ahora que Joaquín Morales Solá revela que es un nido de atracadores, no sé, tengo miedo. La Nación por Joaquín Morales Solá del miércoles 14 de marzo. Otra incondicional de la presidenta, la ministra de Seguridad Nilda Garré, disparó una nueva escalada en la tensión cuando dispuso que la Policía Federal abandonara la custodia de los subterráneos. Custodia que, vale subrayarlo, no impidió nunca que los subterráneos se convirtieran en lo que son: un nido de atracadores compulsivos que desvalijan a mujeres y a hombres distraídos e impotentes. Bueno, muy impresión de lo venido de atracadores es como... Nada. Y lo de impotentes. ¿Cómo los detectan los atracadores? ¿Tienen olfato? Yo sé cómo detecta a los impotentes, pero eso otro. Me dejan una. Sí. Anoten el nombre de ese señor de Goldman Sachs. Porque por ahí en cualquier momento aparece de primer ministro en cualquier lado. Claro. Miren que el primer ministro que pusieron en Grecia es de Goldman Sachs. El que pusieron en Italia es de Goldman Sachs. El que pusieron, creo que en el Banco Central Europeo, trabajaba en Goldman Sachs. Así que por ahí es un pase a retiro temporario y después aparece de capo en cualquier lado.
Bueno, el voto del avenimiento también es muy importante, ¿no? Es uno de los temas. Finalmente fue eliminada esa figura de... ¿Qué pasa? No, estoy coincidiendo. No, hice una expresión demasiado efusiva. Sí, pero digamos era una cosa que quedaba vieja ya, que estaba como absurdamente puesta. Sí, hubo varios hechos. Comenzamos el programa, Banco Central, quienes hablan del rumbo, por ejemplo, ¿no? El Banco Central, un golpe importante al corazón, si querés, del neoliberalismo. El mensaje de la presidenta, dijo muchas cosas en estos días, hacia la juventud de izquierda, la juventud progresista. No fue un mensaje hacia la derecha. Fíjate que esos dos enclaves están hablando de un rumbo. Estas conquistas de ciudadanía, como el caso de este voto. Entonces yo creo que son indicios, justifican ese enojo, no me gusta la palabra enojo porque parece un enojo personal, esa furia ideológica que se plantean, es porque se dan cuenta que el avance hacia el rumbo se profundiza. No. Esta idea de que la sintonía fina era la tibiedad de la segunda etapa, la están, digamos, refutando los hechos de gobierno. Así estamos, señores. Nos vamos a un corte. En un ratito volvemos con más 678. Dale. Manténlo fuerte, pásalo, que así no podrán tenerte. Toma un sueño, manténlo fuerte.